Bienvenidos y bienvenidas a Entropía, el podcast donde exploramos el mundo de la investigación, desarrollo e innovación. Exploraremos avances en diferentes disciplinas y descubriremos cómo impactan en la sociedad. Desde un enfoque humanista. Acompáñanos a esta aventura. Entropía. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa Entropía. Es un esfuerzo de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad La Salle, México. Y es un espacio de encuentro entre colegas que busca acercar la ciencia, los desarrollos científicos, los avances de los proyectos que se desarrollan en la Universidad La Salle, México. En esta ocasión nos acompaña nuevamente Dani Flores. Tenemos el gusto de que esté en esta cabina de grabación. Hola, ¿cómo están? Gracias que es por otra vez un pequeño espacio, por última vez. Igual, muchas gracias por aquí conocer aquí a la nueva doctora, licenciada, abogada. Pero sí, un gusto. Gracias, Chris. No, muchísimas gracias, Dani. También enviamos un saludo fuerte al maestro Rodolfo Ledesma, que está apoyándonos en la cabina y que es parte de este equipo fundamental. Y pues platicamos que es extraño porque últimamente Colombia se ha acercado mucho aquí a México. Hemos estrechado muchos lazos y tuvimos hace unas emisiones a una colega también de Colombia, y en esta ocasión nos acompaña la maestra Diana Carolina Caicedo Enríquez. Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este espacio y poder compartir con ustedes. Y pues así es, México y Colombia tienen unos lazos de hermandad históricos que incluso en algunos posts de la Embajada de México en Colombia se logran evidenciar. Hay una historia muy bonita que habla que son naciones hermanas. Los invito a leerla y consultarla y difundirla. Bueno, vamos a colocar ahí un link en este video para que se pueda consultar esta historia. Y bueno, nos gustaría saber un poquito de ti. Diana, ¿nos podrías contar al respecto de tu vida profesional, tu vida académica? Bueno, yo soy de profesión abogada y contadora pública, especialista en Derecho Tributario y magíster en Derecho de Estado con énfasis en Derecho Tributario. Tengo formación complementaria en diferentes áreas del derecho. Soy conciliadora en Derecho. También tengo diplomados en arbitraje, pero me he focalizado más en temas de protección de los derechos humanos. Pues para nadie es un secreto el conflicto armado que vive Colombia hace más de 50 años, y eso me impulsó a ser parte de esa generación de la transformación a través de la justicia transicional y del posconflicto, pues a seguirme formando en áreas de derechos humanos, paz, posconflicto, género, medio ambiente y sostenibilidad. Entonces, gracias a eso me he podido desempeñar también como activista en estos temas. Hago parte de diferentes organizaciones. Hoy cuento con mi propia organización sin ánimo de lucro, y también hago parte de la organización Scout, que me ha motivado en gran medida a seguir trabajando en estos proyectos. Y también del Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación, Estado de Derecho, Justicia y Paz de la Universidad La Salle, México. Así es. Wow, qué increíble, de verdad, muchas gracias por, ¿qué te nació? O sea, ahorita ya dijiste que el cambio, ¿no? Pero algo que quieras como compartirnos en qué te hizo el interés de por qué te acercaste al derecho ambiental. Bueno, tengo la fortuna de haber nacido en un país megadiverso. Okay. Y la fortuna de que dentro de ese país megadiverso nací en una región que tiene una diversidad biológica muy, muy grande. Eso me llevó a buscar las herramientas necesarias para aterrizar un poco el tema jurídico en la parte ambiental. Ahora bien, antiguamente digamos que el tema de derecho ambiental y de diferentes áreas de conocimiento aterrizadas a medio ambiente y sostenibilidad pues eran como muy distantes, pero ya desde el momento de mi formación, desde muy chiquita, siempre me fueron acercando al tema del reciclaje, al tema de reutilizar, y entonces eso adicional
con ese ímpetu de que desde los 6 años pues hice parte del movimiento Scout, pues me motivó justamente a trabajar más en pro de la naturaleza. Y por qué no, ya cuando llegué a consolidarme pues en mi vida como abogada y luego como contadora, vi la necesidad de continuar ese trabajo específicamente en una región tan rica en biodiversidad, y de buscar las herramientas necesarias para protegerla y para ayudar a las personas que están en el territorio a salvaguardar esa riqueza natural que tenemos. Wow, está muy interesante, Cris. Bueno, y también cuando se hace referencia a protección del medio ambiente, ¿qué podemos comprender por esta pregunta? Bueno, normalmente se la lleva simplemente a como algo que fuera una moda, pero realmente va más allá de una simple moda, sino que realmente tiene un trasfondo muy interesante, y es salvaguardar la tierra teniendo en cuenta que nuestro planeta es el único donde podemos habitar, y que anualmente estamos llegando a la meta de consumo de alimentos y de utilización de la tierra mucho más rápido que en años anteriores, y eso nos lleva a la necesidad de trabajar en este tema y de mostrar la importancia. Es por eso que actualmente las disciplinas tienen unas áreas, por ejemplo la economía tiene la economía ambiental, la contaduría tiene la contabilidad ambiental, el derecho tiene el derecho ambiental. Entonces vemos como todas las áreas poco a poco se han ido uniendo a lo que antiguamente pues estaba relegado a un movimiento activista, pues que tuvo una connotación mucho más estigmatizante por el tema del movimiento hippie en los años 70, pero que se ligó únicamente a unas áreas del conocimiento como eran las biología o las ciencias naturales, ¿no? Entonces ya ha ido saliendo de allí justamente por la necesidad de difundir y de masificar ese conocimiento y llevar a una protección real de los recursos que nos quedan, atendiendo que la mayoría no son renovables. Wow, de hecho, ahorita dijiste, ¿no?, sobre el movimiento activista y los desafíos, ¿no?, de las áreas, pero quiero hacer una específica que al final es tu área. ¿Cuáles son los desafíos legales más comunes en el ámbito de derecho ambiental? Bueno, en primer lugar, creo que el derecho ha sido una disciplina que se ha quedado en algunos puntos rezagada y que no ha logrado ir avanzando acorde a las necesidades de la sociedad. Entonces, creo que el primer problema que se presenta es en el estudio del derecho. Es cómo cambiar el chip que tienen las personas que estudian derecho y acercarlas a temas mucho menos, por decirlo así de una manera folclórica, acartonados, y llevarlos a temas mucho más sociales, atendiendo justamente esas finalidades que tiene el derecho, que es establecer justicia dentro del marco de la sociedad y de establecer una sociedad mucho más equitativa e igualitaria en todos los sentidos. Entonces creo que el primer reto va en el estudio del derecho, en la formación de los abogados, y luego se extiende a que esa formación llegue justamente a la transformación de políticas públicas y a la elaboración de la legislación. Ahora, el otro reto también importante es que los legisladores muchas veces no tienen formación en este tipo de áreas en específico. Entonces hay un desconocimiento y hay una desconexión total. Adicionalmente hay unas externalidades que afectan y que inciden en la elaboración de las legislaciones, que llevan a que hayan intereses económicos y políticos que evitan que se pueda avanzar en la legislación. Entonces aquí vemos esas problemáticas en la elaboración de la ley, en la formación de los abogados en cuanto a la apropiación del tema del derecho ambiental, y luego vemos la aplicación de la norma. Para el caso colombiano, nosotros tenemos una normatividad o un ordenamiento jurídico bastante amplio en el desarrollo del derecho ambiental. Sin embargo, en el momento de la aplicación empiezan a haber trabas. O sea, tenemos una jurisprudencia muy bonita, o sea, tenemos una corte que salvaguarda nuestros derechos, incluso el tema del medio ambiente. Sin embargo, cuando ya llegas a aplicarla, ahí ya están las deficiencias. En tanto porque no hay patrimonio, no hay presupuesto destinado para poder cumplir con esas políticas en territorio, no hay apropiación de las mismas dentro de las comunidades, y adicionalmente a eso pues hay una desprotección total hacia los derechos de las personas que se encargan de ser los voceros de la protección del medio ambiente. Wow, o sea, Cris, ¿tú qué opinas de eso ahorita que ambos están en el ámbito del derecho y están
especializados en el ámbito de los derechos humanos y toda esta parte de la paz. Y coincido mucho con nuestra invitada, toda vez que, por ejemplo, yo tuve una formación del 2006 al 2011, ya hace algunos ayeres, y es cierto, ¿no? Tuvimos un plan de estudios muy acartonado aquí en México, y nunca llevé una materia de derecho ambiental en estricto sentido, tampoco en la materia de derechos humanos, que en ese entonces era garantías individuales. Se concentró el curso en medio ambiente, se concentraba sobre todo en las personas, en las libertades, por ejemplo, en el patrimonio, pero nunca en el medio ambiente. En Colombia se incorporaron ya tal vez en el pregrado, sí, estas materias. A nivel pregrado, bueno, en mi universidad tenemos un sistema y es que llegas a séptimo semestre, a octavo semestre, noveno y décimo, tú puedes hacer una profundización, y quien elige profundización en derecho público puede tener acceso a derecho ambiental. Sin embargo, en otros pensos académicos está el derecho ambiental como una de las materias obligatorias, y también en las otras áreas del conocimiento, ¿no? O sea, esto ha ayudado como a masificar el conocimiento y ayudar a cambiar el pensamiento que se tiene al respecto. Ahora, cuando entramos a hablar del tema de los pensos académicos de especializaciones y de maestrías o de doctorado, se incorpora también el tema de derecho ambiental enfocado al área específica del conocimiento. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo vi derecho tributario ambiental. Y son materias que muchas veces el puente entre ellas es sumamente complicado, intentar inclusive justificar, ¿no? O sea, ahorita que están diciendo en el ámbito educativo, consideran que esto me imagino que es una especialización, ¿no? O sea, al final ya es pues sí, personas que ya están como muy involucradas como tal, como aquí, la licenciada. O sea, a mi pregunta aquí va es, ¿cómo se puede iniciar? O sea, ¿cómo iniciamos? Simplemente aprendiendo, conociendo del problema. ¿Qué recomendación podrías dar en ese aspecto? Bueno, ¿cómo iniciar? Yo lo veo muy reflejado en mi sobrina, que tiene 6 años, y también lo veo en los niños con los que comparto mucho en el movimiento Scout. Y es que como tú los inicias, los comienzas acercando en el sentido de que ya estamos haciendo como una educación desde la primera infancia, acercándolos a la importancia que tiene el manejo del ecosistema, acercar al respeto de la vida de los demás individuos. O sea, por lo menos en la región de Sudamérica tenemos esa constante donde a nosotros nos empiezan ya a mostrar desde muy chiquitos el amor por todos los seres que están en la naturaleza. Entonces tú ves desde muy chiquitos que los acostumbran a llevar como el recuento de las hormiguitas, a no matarlas, porque ya se empieza a entender la importancia que tiene cada ser en el manejo de un ecosistema. Entonces ya desde allí se puede iniciar. Ahora bien, o sea, el hecho de que ya hayan pasado años y que el acercamiento por X o Y razón no se haya dado en temas de medio ambiente, yo creo que el simple hecho de estar en el planeta Tierra, de respirar el aire, de utilizar el agua en diferentes momentos de nuestra vida, en todos los días, nos lleva a tener una conciencia de la necesidad de tener estos recursos y de cuidarlos. Entonces creo que el acercamiento primario es eso, o sea, la transformación y la importancia que esto tiene incluso dentro de nuestros hogares. O sea, el hecho de que tú tengas una conciencia en tus hábitos de consumo, el hecho de que tú tengas una conciencia con relación a lo que está ocurriendo con la contaminación del aire, con la contaminación de los ríos, de los mares, eso nos lleva pues a generar una formación en específico. Entonces desde allí te puedes ir acercando y desde allí, o sea, no hay necesidad en sí de ser activista, no hay necesidad de profesionalizarte en esto. O sea, simplemente hay necesidad de que te apropies y que se entienda que la Tierra es una y que es un solo planeta y que tenemos ahorita que salvarla. Ya no tenemos que mitigar, tenemos que adaptar a los cambios que se han venido dando y tenemos que tomar el toro por los cachos y empezar a trabajar conforme a la realidad que vivimos, haciendo una transformación social de esa manera, o sea, muy propia, muy individual. Hablabas, Diana, hace unos minutos que, bueno, las tendencias de la protección medioambiental surgen también en un contexto de los años 70, con un movimiento hippie, ¿no? Por ejemplo, que es característico de amor y paz. Y me llama mucho la atención que hace no mucho, 2008, 2009,
En América Latina, 2 constituciones sufrieron cambios. La Constitución de Ecuador y la Constitución de Bolivia. Y como platicábamos, casi todo el derecho se centra en el ser humano. O sea, que es como muy antropocentrista. Sin embargo, estas constituciones le reconocen desde el preámbulo y los primeros artículos derechos a la Pachamama. ¿Qué te parece esto? Bueno, debo manifestar que en el año 2008 pude ir al encuentro de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica y pude conocer de mano a las y los constituyentes de Bolivia, y también tuve la oportunidad de tener un acercamiento a Rafael Correa, quien motivó la constitución del Ecuador. ¿Qué puedo decir al respecto de esto? Nosotros como cultura suramericana tenemos un acercamiento muy interesante a nuestros pueblos ancestrales y a una aplicación de sus usos y costumbres dentro de nuestro actuar diario. Entonces esto motivó e incentivó a que a través de las constituyentes, como lo tuvimos en el caso de Colombia en 1991, se tuviera una representación de diferentes grupos poblacionales. Lo cual conllevó a que dentro del espíritu de esas constituciones se incorpore esta parte tan importante como es la protección al medio ambiente. Creo que algo que hemos aprendido nosotros como población mestiza en Sudamérica es ese respeto que emanan las comunidades ancestrales, específicamente los pueblos indígenas. Ahora que considero que eso es muy importante porque eso va en la vanguardia de la transformación del mundo. O sea, el mundo tiene que dejar del pensamiento de ver al ser humano como la punta de todo, sino entender que nosotros como seres humanos somos una parte de ese todo. O sea, el ser humano no está arriba, no está abajo, está en común unión de los demás seres que hacen parte de esta naturaleza. Entonces, pasamos de un antropocentrismo, pasamos de ver al hombre como lo máximo a un ecocentrismo, donde el hombre pues es básicamente esa parte de todo. Estas constituciones lo que hacen es acercar y hacer de una manera un poco más jurídica que llegue el entendimiento de cómo las personas se pueden unir a este trabajo por la naturaleza. Entonces tenemos unos capítulos muy interesantes en estas constituciones que hablan justamente de la Amazonía. Tenemos cómo ellos desarrollan en sí los derechos de la naturaleza. Tenemos el desarrollo del principio pro natura. Entonces vemos cómo ese derecho ya se aterriza y se logra unir a esa importancia de salvaguardar los recursos naturales. Ahora hay que entender una connotación especial, y es que Sudamérica tiene a la Amazonía es el pulmón del mundo. Gracias a la Amazonía y a la lluvia que se produce en estas zonas de Sudamérica, pues muchos lugares del mundo tienen agua. Entonces creo que es importante entender esa cosmovisión de salvaguardar los recursos naturales y de evitar la extracción y de generar una conciencia dentro de las comunidades para que a través del derecho y a través de las legislaciones y demás, y especialmente de las constituciones, pues se generen esos lazos de común unión entre el ser humano y la naturaleza. Bueno, ahorita que ya partieron como estos 2 tratados, tanto en Ecuador, Colombia y ahorita que está implementándose o empezando aquí en México desde hace muchos años, pero ya como que se está viendo un poquito mal los resultados, ¿cómo se monitorea y se hace cumplir la legislación ambiental? Bueno, para eso se han venido también desarrollando acuerdos internacionales. Está el Acuerdo de París en el año 2015, hijo de la COP21, que es la COP más importante que ha tenido el mundo, y allí se establece la necesidad de la transparencia de la información. Claro. Entonces empezamos a ver cómo a través de las Naciones Unidas y de diferentes organismos internacionales se empieza a exigirles a las naciones unos compromisos y la muestra de una información del cumplimiento de esos compromisos, cosa que es muy difícil, sí, especialmente cuando hablamos a nivel Latinoamérica,
porque Latinoamérica tiene unos mayores índices de corrupción, tiene unos mayores índices de poca transparencia y de casi negar a los ciudadanos el acceso a información. Entonces aquí vienen las apuestas y la transformación de los ordenamientos jurídicos a nivel regional y también a nivel interno. Entonces los países empiezan a mostrar cuáles son sus avances, por eso es tan importante las COP que se celebran cada año, y cada país va mostrando cómo ha ido cumpliendo sus compromisos. Ahorita en el año 2023 tenemos el primer informe de los NDC, donde van a empezar los países a decir, bueno, yo me comprometí a X, Y, Z, muchos compromisos bastante ambiciosos, que van a mostrar con indicadores, con informes, con material probatorio, qué fue lo que ha ocurrido. Entonces esa es la manera como a través de herramientas internacionales, de instrumentos, se empieza a ejercer una fuerza sobre las naciones para que justamente empiecen a mostrar los indicadores y empiecen a medir. Porque muchos pues no quieren mostrar qué es lo que está ocurriendo en sus territorios, máxime cuando son países que han hecho negociaciones con grandes empresas extractivas que permiten a través de ser naciones no cooperantes que se generen industrias lesivas con el medio ambiente, donde no se cuidan las externalidades. Entonces ahí viene el compromiso a ver qué tanto esas 196 naciones que firman este acuerdo de París, cómo empiezan a mostrar esos compromisos y cómo realmente los han abordado y si efectivamente están generando pues resultados positivos o qué es lo que nos va a faltar para cumplir esa meta tan ambiciosa 2030. Hablamos siempre de un contexto global y, por ejemplo, la materialización, la garantía de estos derechos muchas veces se dice que implica un esfuerzo universal, global. En este sentido, nos gustaría preguntarte, ¿un país así, digamos, en su soledad, puede hacer algo frente a los retos ambientales o sí requiere de estas naciones? Bueno, hay un dicho que dice que una golondrina no hace verano. Entonces, partiendo de esa hipótesis de que un solo no va a generar una transformación, pues es también caer en un error. Yo creo que sí incide, porque cuando hacemos unas mediciones en medio ambiente, cuando hacemos unas mediciones de la huella de carbono, de la huella hídrica, el más mínimo esfuerzo va a ayudar a incidir a que se reduzca, aunque sea un 0,0001%, que finalmente va a ser positivo. Entonces creo que aunque la nación sea muy chiquita y aunque su aporte sea muy pequeño, pero si lo hace de una manera legítima, constante y la verdad que aporte, pues va a ser bastante positivo. Por ejemplo, en el caso de Colombia, nosotros no somos productores de CO2. Nosotros tenemos un problema y el problema es que a razón de la economía extractiva, a razón de los cultivos ilícitos, pues se ha deforestado. Y necesitamos ¿qué? Empezar a reforestar, necesitamos generar los sumideros, necesitamos generar los depósitos para contener el CO2 en el ambiente. Entonces, si Colombia se pone en la tarea de sembrar árboles masivamente, o sea, realmente sí se va a ver en los indicadores a mediano y largo plazo quizás de cómo se contribuye a purificar el aire. Muy bien, muy interesante entonces esa respuesta. ¿Dani? O sea, creo que ya para terminar un poco y irnos hacia el final, yo voy a lo mejor es una pregunta personal, pero creo que es muy complicado estar en el ámbito, en el derecho y más como mujer y pues todo lo que está pasando, ¿no? En contexto social. Uno de los retos que puedas compartirnos, ¿qué es lo que te ha motivado a estar todavía como abogada del derecho ambiental? O sea, suena muy complicado como todo ese camino, te has esforzado muchísimo. ¿Algún consejo que nos puedas dar a nosotros, a las jóvenes que queramos iniciar o que queramos como este interés en el ámbito ambiental? O abogados o abogadas o comunicación como yo. Claro que sí, bueno, pues, ¿qué me motivó? Insisto, el amor por el medio ambiente, el llegar a territorio, el conocer las regiones de mi país, el conocer a las personas que cuidan esos territorios, cómo los aman y cómo los protegen, y el saber que a través de mi formación académica puedo lograr tocar las puertas que muchos no lo pueden hacer. Entonces eso fue lo que me motivó, y el consejo para todas las personas que nos van a ver y nos van a escuchar, pues es que el tiempo es ahora.
y los cambios los necesitamos ahorita, y creo que esta generación, la generación presente, tiene mucha más conciencia que las generaciones que nos antecedieron. Entonces eso nos debe motivar para acercarnos a estos temas. Ahora les invito a que no caigamos en el tema de una sociedad de consumo que nos lleva a generar muchos residuos, que busquemos alternativas, que seamos más conscientes no solamente en la ropa que utilizamos, en lo que nosotros comemos, en la cantidad de agua que invertimos en nuestro baño, en el uso de los recursos hídricos, en tantas cosas que podemos aportar, en que por ejemplo nos acerquemos a generar las huertas urbanas. Creo que Ciudad de México, al igual que Bogotá, tienen unos problemas muy fuertes de contaminación. Sí. Pero si nosotros empezamos a sembrar, aunque sea una matica en nuestros jardines, en nuestros balcones, vamos a incidir de alguna manera. Entonces mi invitación es esa, a que nos acerquemos a los temas medioambientales, a que hablemos por lo que no tiene voz, los animales, la naturaleza, los árboles, los ríos, a que tomemos cartas en el asunto y que a través de la unión también de nuestros amigos y nuestros conocidos empecemos a generar cambios. Creo que hemos tenido un reto, por ejemplo en Colombia, fue cuando nos empezaron de manera progresiva a aumentar el impuesto sobre el uso de los plásticos. A mí me ocurrió que mi papá ama utilizar bolsa plástica para todo. Entonces él prefería pagar el impuesto a dejar de utilizarla. Entonces generar conciencia de entrada con ellos, con los mayores que tienen otra visión del mundo, es necesario, no es imposible, es una tarea de todos los días, pero lo podemos ir haciendo. Además, por ejemplo, utilizar las bicicletas para movilizarnos, utilizar otros medios de transporte es clave. Entonces desde cosas muy chiquitas podemos incidir positivamente. Simplemente actuar. Sí, así es. Muchas gracias. Pequeños detalles, ¿no? Con todo gusto. Sí, y bueno, entonces para acercarnos, o ya para casi finalizar, tenemos todavía unos minutos, nos gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que te motivó? Normalmente hay algo, no sé, Dani, también me gustaría hacerte esta pregunta. Muchas veces detrás del micrófono también es importante pues que se conozca quién está, la historia de la persona detrás de ese micrófono. Tú estás en una etapa, por ejemplo, Dani, ya por concluir, ya concluiste tus estudios. En tu caso, por ejemplo, ¿qué fue lo que te despertó? Pues a estudiar comunicación, y ya después le pasamos la misma pregunta a Diana. En tu caso, Diana, ¿qué fue lo que te despertó a estudiar tal vez Derecho y luego elegir esta línea de investigación que guarda relación con el medio ambiente? Entonces, Dani, ¿qué hubo ahí? Bueno, pero creo que mi historia está pues un poco larga, pero lo voy a tomar la historia corta. Yo me motivé mucho en comunicación, aparte de que mi familia está como muy involucrada en la comunicación, o sea, gente en televisión, gente en cine, gente en fotografía. Me han dado la oportunidad de convivir con ellos y conocer un poquito de su carrera desde muy niña. Entonces me encantó siempre la adrenalina, me encantó siempre las cosas y vi que podríamos aprovechar muchas de esas cosas o lo que se está mostrando, lo que se está creando, lo que se está produciendo, por ejemplo en tele, se puede llevar un buen mensaje social, un buen mensaje ambiental, por ejemplo. O sea, que la comunicación es base en todo mundo. O sea, todo el tiempo estamos comunicando, sea verbal o no verbal. Y eso fue lo que más me enamoró de mi carrera. Que el saber cómo llegar a un mensaje, en cómo no se malinterpretan las cosas o dar a entender el mensaje. Viendo un poquito, yo crecí mucho con Disney Channel y todo eso, así que estaban hablando mucho con los movimientos inconscientemente, como aquí decía, la educación ambiental. Era como de, sí, yo recuerdo perfectamente un comercial de Planeta por el Mundo de Disney Channel que decía, báñate en 4 minutos. Y era como de, y sí me ponía el reto de bañarme en 4 minutos. Y él estaba súper chiquita, o sea, 6 años, 8 años, o sea, fue increíble, ¿no? Y ya siendo más grande y viendo cómo es la estrategia atrás, de cómo me hicieron llegar a actuar diferente, como una niña, persuadir simplemente. Entonces vi esa magia y ese cambio que se puede hacer socialmente a través de la comunicación, a través de medios masivos. O sea, ahorita las redes sociales son increíbles, son más transparentes, pongámoslo así. Creo que ya es muy difícil, bueno, sé que todavía existe, pero es muy difícil que sea más, es más transparente la información básicamente en ocasiones. Ahí luego se transgiversa que las fake news y todo eso, pero es saber leer entre líneas y eso para mí es mágico y creo que muy pocas personas tienen esa habilidad y yo quería tener esa habilidad. Entonces,
pues sí, creo que eso es lo que más me emocionó, me apasionó, porque creo que sí tenemos una gran fuerza los comunicólogos en general, los creadores de contenido, los productores en este caso, que podemos sobrellevar información como el derecho, ¿no? El derecho ambiental. Simplemente este programa, estamos produciendo algo en comunicación y se está creando algo para hacerles llegar un buen mensaje de que existe el derecho ambiental y si hay verdaderos abogados afuera que se puedan especializar en México, que no existe, ¿no? Entonces creo que es una gran opción y fácil y rápido, y ahorita nos ven y todo y convivimos y creo que es un poquito más cercano. Entonces por eso me encantó, me fascinó, me enloqueció comunicación y por eso hago lo que hago. Muchísimas gracias, Dani. Diana. Bueno, en mi caso, como llegué a estudiar Derecho, pues vengo de una familia muy cercana a temas políticos y sociales. Eso me motivó a querer trabajar desde una orilla en la transformación social. Creo que a diferencia de muchas personas que llegan a la Facultad de Derecho buscando una justicia, yo llegué buscando una transformación social, una sociedad mucho más equitativa, más igualitaria, que nos permita un desarrollo de manera libre de todas las personas que hacemos parte de ella. Posteriormente a eso, mi conexión con el territorio y además con el tema de derechos humanos, atendiendo el conflicto armado pues, colombiano, el ser víctima del conflicto armado colombiano, me llevó justamente a relacionarme mucho más con mi tierra, con mi territorio, a reconocer que somos parte de una diversidad y que esa diversidad incluye una biodiversidad. Entonces allí me llevó un acercamiento con el tema del derecho que además se unió mucho más en el trabajo también en el tema de la contaduría. Puede sonar extraño, pero la contaduría también aporta a reducir mucho las externalidades producidas por las empresas y eso me llevó a seguir trabajando en esta línea, a unir esa parte tributaria con el activismo que llevo a cabo y al punto pues de que generé con una gran amiga que también ama el medio ambiente nuestra propia organización en aras de fortalecer ese trabajo territorial y de incidencia a nivel regional, nacional y sudamericano, y ahorita pues ya estamos trabajando también mucho a nivel Latinoamérica y potencializando además a las mujeres en temas que tienen que ver con tema de protección ambiental. Bueno, Dani, Diana, se nos ha terminado el tiempo, pero bueno, si nos puedes, pues si podemos cerrar el programa con un pensamiento, con una frase. Ok. Bueno, para cerrar el programa con una frase, estaba planeado. Súper planeado, así que ¿what? Retomando lo que dijo Dani, ¿no? Las mujeres hoy que necesitan. Bueno, nosotros, ¿qué queremos? Una sociedad mucho más inclusiva. Para una sociedad mucho más inclusiva necesitamos una justicia social y dentro de esa justicia social tenemos la necesidad de afianzar nuestra democracia ambiental, fortaleciendo el trabajo pues, de la sociedad en sí como una parte y un todo de este entorno medioambiental. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, les enviamos un fuerte abrazo. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y en la página de Facebook de Vicerrectoría de Investigación, Instagram y Facebook, ¿no? Twitter, Twitter no. Estamos ya casi en todos lados. Bueno, un abrazo fuerte y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.